¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Faltan apenas unos minutos para llegar a la 1 de la madrugada de este jueves, en el que vamos a asistir en la política regional al último día del debate sobre el estado de la comunidad, el penúltimo debate sobre el estado de la comunidad de Juan Vicente Herrera, el penúltimo debate sobre el estado de la comunidad de esta legislatura. El caso es que en el primer día de este debate hemos asistido a unos enfrentamientos bastante broncos, bastante tensos entre los diferentes líderes políticos, sobre todo a la hora de abordar el asunto de la corrupción. Juan Vicente Herrera, en su discurso de por la mañana, hacía un repaso de lo que ha sido el último año en la legislatura y también pedía apoyo al resto de los grupos para sacar adelante normas tan importantes como, por ejemplo, la de la ordenación del territorio. En el Ecuador de la legislatura, el presidente reconoce que hay problemas y que los duros efectos de la crisis aún persisten, pero invita a los grupos a tener en cuenta también las fortalezas de la comunidad: estabilidad política y social, el crecimiento económico y del empleo y unos servicios públicos que son la envidia del resto, y dice que el crecimiento es la clave de todo lo demás. Todo ello apostando siempre, y esta es desde luego la voluntad y disposición del Gobierno de la comunidad, por la vía del diálogo y del acuerdo. Antes de que acabe el verano, el Gobierno remitirá el proyecto de ley de diálogo civil y el que creará la Conferencia de Alcaldes. Dirigido al campo, presentará en los próximos meses la Plataforma de Competitividad de la Remolacha, el proyecto de ley de cooperativas, la Agenda Agroalimentaria 2050 y un instrumento de financiación para su industria. Antes de finalizar el año, Herrera anuncia también una estrategia para el fomento de las energías renovables y le pone cifra a lo que tiene que representar el carbón en el decreto que prepara el Ejecutivo Central. Reivindicamos que se revisen con más realismo y compromiso las anteriores previsiones y que se fije para el carbón autóctono, para el carbón nacional, una cuota de al menos el 4%. En el área social, un decreto para los alumnos con necesidades sanitarias. Habrá un modelo en red para la atención de enfermedades raras y contempla unidades satélite de radioterapia a finales de 2018. En su recta final, el anteproyecto de ley para la red de atención a las familias. El Gobierno tiene avanzada la agenda de igualdad, una estrategia de impulso joven. En la lista están además una nueva estrategia para el comercio y un plan para los caminos de Santiago. Tal y como se esperaba, los presuntos casos de corrupción surgidos en nuestra comunidad han sido utilizados por la oposición como munición contra el presidente de la Junta. Tanto PSOE como Podemos han coincidido en pedir su dimisión. Y Juan Vicente Herrera les ha respondido asegurando que una vez se pronuncie la justicia, será el momento en el que él asuma su responsabilidad política. Como ya hiciera en su discurso por la mañana, el presidente pide a los grupos que no se conviertan en juez y parte y esperen a la apertura de juicio oral si se produce para pedir responsabilidades. Ese es el momento, ese es el respeto. Ahí se ha producido la investigación. Es que hoy se está linchando aquí a alguien que será la justicia quien diga si tiene o no responsabilidad. Lo ha hecho en una bronca sesión donde no han faltado las descalificaciones. Que usted está acabado políticamente, señor presidente Herrera. Usted clarísimamente está yendo de más a menos. PSOE y Podemos han coincidido en reclamar su dimisión. Si durante tanto tiempo ha habido tantas tramas de corrupción y usted era el presidente, por ignorancia, por connivencia, usted es el único responsable. Y esto es tan grave que exige su dimisión, señor Herrera. El presidente les ha reprochado su doble vara de medir por el positivo de Luis Tudanca en 2008. ¿Explicaciones cuáles han sido? Escurrir el bulto. Las circunstancias son distintas, los niveles son distintos, pero yo condeno, pero por supuesto yo me salvo. Y el caso de un procurador de Podemos condenado por un asunto de menores. Lo que usted ha tenido que utilizar para tapar las vergüenzas de su partido eso sí que es tan indecente, tan triste. Mire, corren ustedes el grave riesgo de aplicar la presunción de inocencia para los suyos y de aplicar, como ha hecho su señoría esta tarde aquí, y yo desde luego no lo puedo tolerar, la presunción de indecencia para los demás. Ciudadanos también le ha reprochado a Herrera la corrupción, pero no le ha pedido su dimisión. Somos la segunda en ese negro ranking de la corrupción. Herrera les pide prudencia y asume su responsabilidad política, pero dice cuando la justicia se pronuncie. Al margen de la corrupción, los discursos de la oposición no han estado exentos de otras críticas, las de Luis Tudanca, centradas en gran parte en las políticas de la Junta para frenar la despoblación o en la gestión del Hospital Universitario de Burgos. El líder socialista, que ha acusado a Herrera de empequeñecer Castilla y León, se ha mostrado firme en su posición sobre la ordenación del territorio.
El cara a cara entre Herrera y Tudanca no ha servido para acercar posturas en ordenación del territorio. Su palabra, que fue objeto de pacto en julio del año 2015, fue darle continuidad a un modelo en el que habíamos trabajado durante los 4 años anteriores. Claro, lo habíamos trabajado con personas que hoy no gozan de su confianza. Lo habíamos trabajado con el señor Óscar López, lo habíamos trabajado con el señor Julio Villarrubia. En esto también, usted me hable hoy aquí de problemas internos. ¿Quiere usted darse la vuelta y preguntar a los que tienen la fila de detrás lo que piensan de la ley de ordenación del territorio? ¿Quiere hacerlo? Porque entonces igual aquí tenemos otra discusión sobre quién realmente no quiere que esta ley de ordenación del territorio salga adelante. Tampoco en despoblación el acercamiento ha sido posible. Aquí Herrera recurría a un informe de la eurodiputada socialista Irache García. Lo que no vamos a hacer es sentarnos con ustedes en grupos de trabajo inútiles, en agendas vacías, en libros blancos absolutamente fracasados, mientras no haya financiación adicional. Por lo menos la eurodiputada señora García está de acuerdo con nuestras líneas políticas. Señor Tudanca, ¿por qué le cuesta a usted? Tudanca ha sido también muy crítico con la gestión del Hospital de Burgos, que ha vuelto a calificar como desastre, y por la ausencia de aceleradores lineales en varias provincias. Entre sus propuestas, el blindaje de los servicios públicos, una ley de igualdad salarial o un plan de atención geriátrica. Después del cara a cara de Tudanca con Herrera, le tocaba al portavoz de Podemos. Pablo Fernández ha acusado al presidente de mala gestión económica, de ser líderes en echar a la gente de su tierra y de no cumplir con las promesas electorales. Por ejemplo, con las políticas de I+D+I. Juan Vicente Herrera le ha reprochado por preguntar siempre por aquello que es mejorable, pero olvidarse de los datos positivos que ha logrado su gobierno. Con los datos de la mano se ha subido a la tribuna Pablo Fernández. Cifras no han faltado en este debate, pero bien distintas unas de otras. El 92% de los trabajos que se crean en Castilla y León son de carácter temporal, por más que el señor presidente en Bicefalia, Fernández de Mañueco, con su peligrosa tendencia a mentir, dijese hace poco que 3 de cada 4 contratos que se crean en Castilla y León son de carácter indefinido. Mentira. Castilla y León casi el 85% de los ocupados lo son a jornada completa, el 85%. Podemos ha criticado al Gobierno por sus recortes en la educación, la ley de dependencia, la sanidad, la baja ejecución de las políticas de I+D+I, por no solucionar el desafío de la despoblación y por olvidarse de los autónomos. Y ahí, de nuevo, los datos tampoco coinciden. Se ha vuelto a olvidar de dar otro dato. Y es que Castilla y León fue la comunidad de toda España que más autónomos perdió en el año 2016. En los 6 meses últimos, 5.571 personas se han incorporado como autónomos. También en el debate han sido protagonistas los trabajadores de Nissan. Pablo Fernández ha acusado al Gobierno de poner alfombras rojas a los poderosos y Herrera le ha contestado diciendo que han sido los propios trabajadores quienes han negociado sus condiciones laborales. El siguiente en subir a la tribuna ha sido el portavoz de Ciudadanos, que en su intervención ha hablado de los acuerdos firmados con el PP para la investidura, pero lo ha hecho para acusar a Herrera de incumplirlos. Luis Fuentes ha dejado en el aire su apoyo o abstención a los presupuestos para 2018. El presidente Herrera le ha reclamado que sea coherente con lo firmado. Luis Fuentes ha sacado la lista de acuerdos, los firmados con el PP para la regeneración y los que facilitaron la investidura de Juan Vicente Herrera. Asegura que no se cumplen y esto genera, dice, una falta de confianza, y ha lanzado un órdago al presidente con los presupuestos de 2018. Porque quedan pocos meses para ponernos en marcha otra vez con los trámites, le informo que no podrá contar con mi grupo parlamentario en esa mesa de negociación si antes no ha hecho usted algo para recuperar la confianza en esa interlocución. Guante que ha recogido Herrera, ha defendido la palabra dada y le ha recriminado que es el propio Fuentes el que no cumple. Usted y su grupo no están cumpliendo lo que acordaron con nosotros en este documento del 22 de julio del año 2015, que dice textualmente continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la ley. El portavoz de Ciudadanos además ha reclamado nuevas políticas para hacer frente a la despoblación. En 6 años, Castilla y León ha perdido 135.000 habitantes y ha reconocido que la economía de la comunidad sí ha mejorado. En el turno del Grupo Mixto, Izquierda Unida ha acusado al Ejecutivo Regional de estar poniendo el campo al servicio de multinacionales. Por su parte, el procurador de la UPL ha reclamado al presidente que el nuevo plan industrial prime a provincias como León y no solo al centro de la comunidad.
Que lo que garantiza el empleo en el medio rural es el pequeño ganadero, no es el gran ganadero de Noviercas. Y que estamos hablando de un sector que ya lo está pasando muy mal, van a destruir a la forma de vida de miles y miles de ganaderos. No me hable usted de que se trata de un proyecto de concentración de riqueza. Se trata de un proyecto de atracción de riqueza. Pero sí que hay un nicho de valor que por qué no se va a instalar ahí perfectamente sin perjudicar al resto del sector. El plan industrial debe de cambiar esa doble velocidad a la que desarrolla centro y periferia y por eso nos hemos planteado apoyarlo. Pero tengan en cuenta que no es fácil cambiar tendencias, señor Herrera. No vale solo con igualar. Ahora es tiempo de esa discriminación positiva. Frente a lo que es una constante en sus propias intervenciones, observo en León ganas, dinamismo, proyectos, ilusión, futuro. El debate terminaba con la intervención del portavoz del PP. Era la primera vez que le tocaba ejercer este papel en un debate de política general a Raúl de la Hoz y este ha acusado a la oposición de podredumbre política y de falta de escrúpulos. Un consejero que, por cierto, ni siquiera tiene la condición firme de investigado, les basta a ustedes para venir aquí a reclamar ni más ni menos que la dimisión del presidente de la comunidad autónoma. Y yo me pregunto, ¿qué estaría diciendo esta misma izquierda si en Castilla y León tuviésemos sentados en el banquillo a 2 expresidentes, más 6 exconsejeros, más otros 20 exaltos cargos acusados de haberse llevado 850 millones de euros del erario público? El debate, o al menos el discurso del presidente de la Junta, lo han seguido con atención los agentes sociales y el caso es que sindicatos y patronal han coincidido en parte en su valoración. Todos han echado en falta anuncios más ambiciosos. Es un discurso que sigue la línea y la tónica de todos los años de resaltar, digamos, las bondades de la comunidad y escondiendo, camuflando los déficits, lo que hacen cualquier gobierno de cualquier color. Nos ha faltado escuchar qué se va a hacer referente a la política fiscal en nuestra comunidad. Seguimos reivindicando que tiene que haber no solamente un techo de gasto, sino también un suelo de gasto. No he visto nada realmente con contenido que pueda decir, bueno, pues que puede ser una cosa de trascendencia o de relevancia. En una jornada tan cargada de actualidad política queremos preguntarle a un sociólogo si a los ciudadanos les interesa mucho, poco o nada estos debates que tanto nos apasionan a políticos y periodistas. Ángel Martín es el presidente de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, de SOCIL. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Ha aumentado el interés por la política entre la ciudadanía? Yo creo que ahora mismo la política, o todo lo relacionado con la política, está entre las prioridades, ¿no?, en los debates, en las discusiones, ¿no?, que mantenemos el conjunto de la ciudadanía. Desde luego que también es un momento, ¿no?, por diferentes motivos en el que nos preocupa especialmente, por una parte la crisis, por otra la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, de muchos de los políticos que hoy han sido protagonistas en ese debate sobre el estado de la comunidad fueron protagonistas la semana pasada en el barómetro que presentó SOCIL. Dígame, un barómetro en el que ningún partido aprobaba. Esto es tendencia, ¿no? Bueno, debemos decir que en el caso concreto de Castilla y León, ninguno de los partidos con representación en las Cortes, ¿no?, llega al 4. Eso sería, ¿no?, como ese gran titular, ¿no? Ninguno llega al 4. Dentro de esto, ¿cuál es el partido mejor valorado? El mejor valorado es el Partido Popular, que casi alcanza ese 4, seguido de el Partido Socialista, con un 3,5, después va Ciudadanos, en cuarto lugar Podemos, con una nota de 2,6, y luego Izquierda Unida y la Unión de Podemos. ¿Y esto es lo habitual, el que los nuevos partidos, los llamados partidos de la nueva política, no obtengan mejor valoración pues, que los partidos tradicionales de toda la vida? Bueno, aquí debemos tener en cuenta, por ejemplo, esta pregunta la hemos repetido en la oleada de primavera 2017, ya la habíamos hecho en la primavera de 2016, en la oleada del barómetro, primavera 2016, y debemos decir que Podemos, por ejemplo, ha experimentado un ligero repunte de 2 décimas, 2, 3 décimas respecto a la anterior. Aún así,
Nosotros creemos, ¿no?, el equipo técnico que realiza el barómetro, que este dato, en concreto el de Podemos, creemos que los ciudadanos, cuando nos responden a la pregunta, están pensando más en el líder a nivel nacional o en la estrategia o en la gestión del partido a nivel nacional, más que lo que hace el partido a nivel autonómico. Interpréteme o ayúdeme a interpretar un dato de ese sondeo. El mismo da un aprobado al nuevo presidente del Partido Popular de Castilla y León, pero al mismo tiempo señala que a Alfonso Fernández Mañueco solo le conoce el 37% de la población. Correcto. Solo el 37%, pero aprueba. Sí, solo el 37%. Aquí vamos a diferenciar en el caso de Juan Vicente Herrera y Fernández Mañueco. Primero, cuando presentamos el dato de Juan Vicente Herrera, eso fue en la oleada de otoño de 2016, bueno, reiteradamente, ¿no?, de manera reiterada, los medios de comunicación nos decían que era un dato, entre comillas, porque yo no lo creo así, escandaloso que a Juan Vicente Herrera apenas lo conociera el 70% de la ciudadanía. En nuestra opinión, Juan Vicente Herrera es un político, vamos a decir, de perfil medio-bajo, ¿no? Y él juega, ¿no?, de alguna manera, o esa ha sido su estrategia, o entendemos que esa ha sido su estrategia estos últimos años de grandes éxitos, podemos decir, ¿no?, para él y para su partido. Bien, ahora hemos preguntado, debido a que Fernández Mañueco fue nombrado presidente o elegido presidente del Partido Popular recientemente, en este barómetro incluimos, ¿no?, tanto la valoración como el conocimiento como valoración de Fernández Mañueco. Claro, son 30 puntos o casi 30 puntos menor que el conocimiento que tiene la ciudadanía respecto a Juan Vicente Herrera. Creemos que es un porcentaje bajo, relativamente bajo, sí, porque Fernández Mañueco también es una persona que lleva en primera línea de la política autonómica los últimos, diríamos, 15, 20 años aproximadamente, ha sido consejero, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista sociológico, ¿cómo logra un político tener más visibilidad y hacerse más conocido o subir en las encuestas en cuanto a conocimiento? En cuanto a conocimiento es algo que deberá trabajar, entiendo que el equipo de trabajo del Partido Popular, el equipo de Fernández Mañueco, ¿no?, entendemos o presuponemos todos que será el próximo candidato, es probable que sea el próximo candidato a la Junta de Castilla y León, al presidente de la Junta de Castilla y León por parte del Partido Popular. Ahí hay un trabajo, ¿no?, entendemos que tiene que realizar su equipo. Por otra parte, él tiene una valoración, vamos a decir, buena, tiene un 5,1, que junto con Juan Vicente Herrera es el único líder político que aprueba en la comunidad, además con distancia respecto al resto. Bien es cierto que la valoración de Juan Vicente Herrera, cuando hacemos los cruces por edad, ideología, etcétera, etcétera, es como muy homogéneo. Todo el mundo, en general, vamos a decir, le da una buena valoración, o una valoración, bueno, que supera ligeramente el aprobado. En el caso de Fernández Mañueco esto no sucede así. Asuntos como la corrupción, que a veces cuando vemos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el último, sin ir más lejos, en la última oleada subía 12 puntos, nada más y nada menos. Yo no sé cómo es el caso de Castilla y León y en las encuestas que ustedes realizan. Sí, en la encuesta que realizamos nosotros la corrupción está, al igual que a nivel nacional, entre los principales problemas identificados por la ciudadanía. En el caso de Castilla y León, además de corrupción, los otros problemas que nos preocupan son desempleo, por una parte, por otro modelo económico, modelo productivo y en tercer lugar o cuarto lugar podríamos incluir a la corrupción. Hay un asunto que en parte, no voy a decir que me haya sorprendido, pero es verdad que venimos de un año bastante complicado para el sistema sanitario en Castilla y León, con numerosas movilizaciones en diferentes puntos de la comunidad, pero sin embargo la sanidad sale muy bien parada en ese barómetro. Desde luego, preguntamos, ¿no?, por la gestión de las principales competencias de la Junta de Castilla y León y el aprobado más holgado, sin lugar a dudas, de todas las competencias lo tiene la sanidad. Precisamente hablábamos de desempleo y anteriormente de desempleo y de despoblación, que son precisamente las competencias que son peor valoradas o que reciben una menor valoración, o incluso podríamos subrayar, ¿no?, que son suspendidas, reciben un suspenso por parte de ¿Y qué es lo que más valora la ciudadanía sobre la sanidad en nuestra comunidad? Claro, aquí en el barómetro no incluimos luego una serie de preguntas, batería de preguntas relacionadas respecto a lo que más valoran. Simplemente les preguntamos por la valoración de la competencia. No profundizamos, es una pena, pero... La que no sale también parada es la educación, ¿no? Y eso que al final siempre presumimos también de los informes PISA, que son tan buenos para nuestro sistema educativo. Bueno, digamos que hay una serie de competencias, incluidas la educación, podríamos incluir ahí también carreteras o gestión del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? 3 competencias que
más que mal paradas, lo que intuimos o lo que nos dicen los ciudadanos es que hay una mejoría, es que se puede mejorar, ¿no? Es que podemos avanzar, es que lo podemos hacer mejor. No es un suspenso claro, como podría ser en el caso de la despoblación que hemos comentado, sino simplemente nos están diciendo que ellos entienden, perciben que hay un margen de mejora. Bien. Usted me ha hablado de la despoblación y sobre la despoblación le quiero preguntar, porque en una entrevista reciente dijo que en Castilla y León hemos negado la realidad demográfica durante décadas. Yo no sé si eso explica el recelo con el que muchos ciudadanos ven todas esas políticas que intentan frenar la despoblación desde las administraciones públicas. Yo no sé si la palabra es recelo, ¿no? Pero, por ejemplo, la despoblación... Porque parece que no creen en ellas. Parece que no creen en ellas, eso es evidente. Pero eso es algo también palpable, ¿no? Si recorremos buena parte, porque no todo, porque el medio rural no es homogéneo, el medio rural en Castilla y León no es homogéneo, no es igual en todos los territorios, ni igual en todas las provincias. Pero si recorremos las zonas, vamos a decir, más duras, que han sufrido la despoblación en mayor medida, que han sufrido la emigración, que están sumamente envejecidas, masculinizadas, etcétera, etcétera, claro, para todos estos habitantes creer que hay posibilidad de mejora es realmente complicado hacérselo creer o hacérselo ver. ¿Y este asunto de la despoblación se mantiene en cuanto a uno de los principales problemas que ven los castellanos y leoneses en los últimos barómetros elaborados por Socil? Sí, efectivamente. La despoblación está entre los 4 principales problemas identificados por el conjunto de la población de Castilla y León. Cuando un político ve un informe de estas características y no sale bien parado, ¿se enfada con ustedes? Pues la verdad es que no, hasta ahora hemos de decir que no. Tenemos suerte, yo creo, ¿no? Yo creo que ellos lo entienden, sí. y bueno, además los datos que arroja el barómetro Socil podríamos decir que son dispares, ¿no? No hay nadie que salga especialmente bien parado, pero tampoco nadie que salga especialmente mal parado, ¿no? O sea que a ese respecto, la verdad que hasta ahora, pues con los políticos con los que hemos hablado o hemos comentado, de hecho lo valoran positivamente, ¿no? El hecho de que exista un instrumento demoscópico como este en la comunidad, que ya persista también a su vez en el tiempo y nos permite hacer comparaciones. La verdad que la valoración es realmente positiva. Por otra parte, pues como es la entrevista, ¿no?, que estamos haciendo, pues yo creo honestamente, o creemos honestamente, que enriquece el debate público, ¿no?, y que nos da pie a pensar sobre... ¿Les ayuda a esos partidos a hacer una radiografía de los problemas de nuestra comunidad? Creemos que debería ayudarles. ¿Sí? Creemos que sí. Honestamente creemos que sí. Es decir, yo pienso, si estuviera, ¿no?, vamos a suponer, en la posición en el equipo de trabajo de cualquiera de los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León, tomaría estos datos en cuenta, los estudiaría y a partir de ahí debería pensar cuál es el mensaje o los mensajes que quiero lanzar a la ciudadanía. ¿Y ustedes, los sociólogos, cuando interpretan estos tipos de datos, tienen que morderse la lengua? ¿Tienen que andarse con pies de plomo? Yo creo que no, la verdad que nosotros a ese respecto no tenemos ningún... Lo digo para no herir sensibilidades. Hombre, evidentemente. Por ejemplo, aquí hay políticos en el barómetro que tienen malas valoraciones, bueno, sin ningún pero, simplemente pues lo que no debemos hacer es hurgar en la herida. Ya. En una comunidad como la nuestra, con las características de Castilla y León, con tanta importancia del medio rural, con la población tan dispersa, ¿cómo debe ser la muestra para que un barómetro de estas características, un sondeo de estas características tenga validez? Pues si me permite ser presuntuoso, pues creemos que como la nuestra. ¿Estamos hablando de? Estamos hablando de una muestra de 800 personas, un margen de error de más o menos 3,4. Debemos pensar que, por ejemplo, hay encuestas nacionales que se hacen con 1.100 encuestas. ¿En total? En total, efectivamente, con datos, bueno, la mayoría, buena parte de estas encuestas, ¿no?, que salen publicadas en los medios de comunicación, tienen 1.100 a nivel nacional. Nosotros tenemos una muestra de 800. También es cierto que queremos aumentarlas, si fuéramos capaces de aumentar esa muestra, llegar a 1.000, en torno a 1.000, y bajar un poquito el margen de error. Por otra parte, nosotros tenemos un dato, vamos a decir, que no sale a prensa, que es un dato interno nuestro, ¿no?, que lo que nos sirve es para validar los resultados que hemos obtenido, que es el porcentaje de población desempleada. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar nuestro resultado con el de la encuesta de población activa. Y en las 3 oleadas del barómetro que hemos realizado hasta ahora, los resultados son prácticamente parejos. Entonces, si estamos al nivel de datos, ¿no?, de calidad de datos
de una encuesta de la importancia, es una macroencuesta, como es la encuesta de población activa, yo creo que nuestros datos son de calidad. Gracias. Ángel Martín, presidente de la Asociación de Sociología de Castilla y León de Socil, y estamos pendientes, por supuesto, de que salga el próximo barómetro. A vosotros. En 6 meses. Bueno, lanzaremos una serie de temas o de cuestiones antes del próximo barómetro, que será otoño 2017. Ajá. Hemos encuestado a los castellanos y leoneses en relación a lo que está aconteciendo en Cataluña. En breve estamos trabajando ahora mismo con los datos, esperamos en breve poder ofrecer cuál es la visión de los ciudadanos de Castilla y León respecto al proceso de independencia iniciado en Cataluña. Y por otra parte también les hemos preguntado sobre, además ha sido noticia recientemente, sobre una hipotética salida de León de Castilla y León. Caray. Entonces también esperamos, igual, estamos trabajando los datos, en breve esperamos poderlos presentar. Eso es cebar una encuesta, sí, porque la verdad es que este es un asunto que de vez en cuando genera bastante controversia en nuestra comunidad. Gracias, Ángel, buenas noches. A vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero a la publicidad, porque tenemos que debatir con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí este día tan apasionante. Hasta ahora. No crean que en este segundo tramo de nuestro informativo no vamos a seguir hablando de lo que ha dado de sí ese debate sobre el estado de la comunidad, aunque ahora quizá nos toca hacer un análisis médico-periodístico, porque nos acompañan en nuestro tiempo de tertulia nuestro médico de cabecera, Evaristo Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Julio González Calzada. Julio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y aquí a mi vera, no sé cómo denominarle, porque está a punto de hacer 24 horas seguidas trabajando. Ernesto Escapa. Buenas noches. Y te mantienes en pie. Sí, claro. El día del debate es un día importante y especial. Así me gusta. Hay que estar pendientes. Que lo vivas con fe. Pendientes, como está él, de lo que dicen los periódicos sobre lo que ha ocurrido en ese debate sobre el estado de la comunidad. Cuéntame. Sí, que es el asunto que ocupan muchas de las portadas hoy. El norte de Castilla destaca en su primera: Herrera aboga por aprovechar las fortalezas de Castilla y León para lograr más y mejor empleo, y detalla esa cara de la región en la estabilidad, el crecimiento económico, la creación de trabajo y los buenos servicios públicos. También destaca en este panel de portada las opiniones y las caras de los portavoces. Luis Tudanca, que señaló que Castilla y León se merece un futuro mejor. Pablo Fernández, Castilla y León no puede permitirse estar presidida por una persona que no se entera, y Luis Fuentes, de Ciudadanos, que advierte al presidente y al PP que no cuente con Ciudadanos para el presupuesto de 2018 si no elimina antes los aforamientos. Diario Palentino también destaca en su primera el pleno del Estado de la Comunidad. La oposición acusa a Herrera de forma unánime por no enterarse de la corruptela. Y el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este asunto. Y la confesión de Herrera, dispuesto a asumir responsabilidades políticas cuando la justicia se pronuncie. También el diario La Razón se refiere al debate: empleo e inclusión de personas con discapacidad, prioridad de Herrera. Diario de Ávila recoge otro hecho histórico que se cumplía hoy, los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Homenaje a la transición. El rey Felipe VI avisa de que fuera de la ley solo está la negación de la libertad. Y Diario de León nos advierte de los peligros de los ciberataques. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, analiza si los ciberataques son ensayos para lanzar uno mayor. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera que la Junta evaluará a niños de 5 años de lengua y matemáticas. La Consejería de Educación quiere en el próximo curso establecer esta prueba para detectar de forma precoz problemas de aprendizaje, y plantea también flexibilizar los horarios en los centros absentistas y endurecer los requisitos educativos de la renta de garantía. El Adelantado de Segovia destaca en su primera una imagen de la 34ª edición del Festival Folk Segovia. La Escuela de Dulzaina ha
interpretado en este festival un reconocimiento a su anterior director Luis Martín y a su nuevo director Jaime Lafuente, además de al periodista segoviano Alfredo Matesanz. Y la opinión de Zamora destaca en su primera la Feria de la Cerámica que lleva el ambiente festivo al casco antiguo. También en Zamora celebran a San Pedro. Gracias, Ernesto. Bueno, esos son los titulares, las imágenes más destacadas de la prensa regional. Vamos nosotros a hacer nuestro particular análisis de ese debate sobre el estado de la comunidad. Es verdad que han escuchado muchas valoraciones, que durante todo el día lo han podido seguir aquí en Castilla y León Televisión, que también los periodistas que han acompañado a Eduardo Gordaliza en el espacio abierto han analizado muy al detalle lo que se ha comentado, lo que se ha dicho y lo que se ha dejado de decir en ese debate, en ese pleno. Así que a vosotros os toca, no sé, siendo la hora que es, una hora tan golfa, hablar a calzón quitado de lo que de verdad creéis que ha pasado en ese pleno. ¿Os ha sorprendido quizá el Herrera de por la tarde en las réplicas a los portavoces de los grupos de la oposición, que parece que no ha tenido mucho que ver con el Herrera de por la mañana, con un discurso más bien plano? Bueno, Herrera tiene mucho oficio y... Por la tarde lo ha demostrado, ¿sí? Sí, sabe salir airoso de este tipo de situaciones, a veces un poco difíciles, ¿no? De todas maneras, a mí me da un poco de lástima que una persona que lleva 16 años, me parece que son, ¿no? Sí, al frente de la comunidad, 16. Que, oye, vamos a ser claros, es decir, ha conseguido los mejores indicadores en educación, informe PISA, en sanidad, ahí está el último barómetro de hace 3 semanas, y en dependencia. Y, sin embargo, que le cuelguen ese baldón de la corrupción, que, por otro lado, no es directamente responsabilidad suya, sino de terceros, me da un poco de pena. Y luego me da también un poco de pena que en una comunidad que ha conseguido esos 3 objetivos, educación, sanidad, dependencia, que lo tiene todo resuelto, podríamos decirlo, no haya un poco más de ideas, más de iniciativas en los problemas reales, que son la despoblación y el desarrollo económico de esta región. De esta región que tanto me enamora, pero que la ves como frenada, como que no acaba de... Y lo tienen todo a favor. Sí. ¿Qué hacen los ¿cómo se llaman? Los procuradores? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué ideas tienen? ¿Qué procuran? Están ahí, que si has bebido, que si no has bebido, que si tal... A ver, que se trata de sacar Castilla y León adelante, que lo tenéis todo a favor. ¿Qué ideas tenéis? Pues yo no las veo. Hay quien dice que para que esto cambie habría que exigir que quien presente una propuesta presente también el presupuesto de esa propuesta y de dónde se van a sacar esas partidas o de dónde se van a detraer en el caso de anteriores presupuestos. Quizá es una solución. Yo creo que en este caso Herrera ha vivido su discurso posiblemente más bronco y seguramente, a pesar de todo y a pesar de que efectivamente tiene buena esgrima y es capaz de una gran defensa y de salir airoso de situaciones, se lleva un sabor de boca agridulce, porque posiblemente es su último discurso, si todo indica que en los próximos meses, o por lo menos antes del próximo año, finalmente dimite y deja pasar al siguiente en la presidencia de Castilla. ¿Para ti este ha sido su último debate sobre el estado de la comunidad? Yo debo reconocer que en esto soy un pobre inexperto y me guío por aquellos que indican que efectivamente este ha sido el último discurso de Herrera como presidente de la comunidad. ¿Tú lo has visto así también? Bueno, yo casi esperaría un año. Sí, por eso. Al penúltimo discurso considerando el penúltimo, que desde luego es el intermedio de la legislatura, y yo creo que ha sido un pleno cargado de excesos en los tiempos, que incluso ha consumido en su última intervención el representante, el portavoz popular. Sí, lo has dejado claro, cuando te has referido a Raúl de la U de aquella manera. Después de 8 horas y media yo creo que no era necesario, además con una intervención que en parte yo creo que no fue muy afortunada, porque queriendo atacar a quienes habían centrado el pleno, el debate, en la corrupción, insistió él en lo mismo, con lo cual convirtió el tema central la corrupción. Y es verdad que Herrera sí que tiene una destreza importante para el debate, es decir que... Y únicamente yo señalaría un momento que yo creo que además a él después también le afectó,
que fue cuando hizo uso de un asunto muy delicado en la réplica a Pablo Fernández, el representante de Podemos, que es el caso de aquel procurador burgalés que tuvo que dimitir. Pedro María de Palacio. Efectivamente, y yo creo que eso le dejó tocado también porque se notaba en la trayectoria parlamentaria de relación entre Herrera y Pablo Fernández, que tiene un aprecio importante por el representante de Podemos, por Pablo, que hoy hizo una intervención además sin leer ningún papel. Pero viendo cómo venían las cosas en las vísperas, ¿os ha sorprendido lo que ha ocurrido? A nadie, entiendo yo, que a nadie le podía sorprender que la corrupción iba a ser el eje de los discursos de los partidos de la oposición y que iba a generar la crispación que en cierto modo ha podido generar, ¿no? Bueno, claro, es que si tú estás en la oposición, algo te tienes que agarrar. Y si no te puedes agarrar a cosas que antes he comentado, que son, me parecen las fundamentales, te agarras al morbillo. Y luego, se está poniendo de moda, yo creo, por influencia del Congreso de los Diputados de Madrid, el espectáculo, el teatro, no sé, el postureo de esta gente, que parece que, no sé, que me parece un poco frívolo, ¿no? O sea, utilizar cosas así como con pegada mediática, que piensan ellos que va a llegar mucho al ciudadano de a pie, y al ciudadano de a pie, al final lo que le interesa es que le resuelva sus problemas, que no le vengas aquí con y tú más, y tú hiciste, yo hice, el otro. Eso para una tertulia por la noche un sábado en la televisión, bueno, pues bien, pero los procuradores están para otra cosa. Bueno, no vamos a seguir analizando lo que ha dado de sí este debate, que no ha terminado este miércoles, que termina el jueves con las propuestas de resolución. El debate se reanuda en torno a la 1 del mediodía, pero al final lo mollar del mismo era en esos discursos y en esos enfrentamientos entre el presidente de la Junta y el resto de partidos de la oposición. Este miércoles se ha celebrado en el Congreso un acto solemne para conmemorar el 40º aniversario de las primeras elecciones generales. Un acto presidido por los Reyes, donde a alguien se le ha ido la mano con el protocolo y entre los presentes no ha estado una figura clave en la transición, el rey don Juan Carlos. Se ha sido recordado en muchos discursos, lo ha hecho por ejemplo Felipe VI, su hijo, quien también ha recordado que fuera de la ley solo hay arbitrariedad. Es la foto de familia de todas las autoridades del Estado con aquellos que ocuparon un escaño tras las elecciones de 1977. Los Reyes han posado con ellos a las puertas del Congreso en el 40 aniversario de esos comicios. Y después han entregado una insignia conmemorativa a aquellos diputados y senadores de hace 4 décadas. Entre ellos al expresidente Felipe González, presente en la carrera de San Jerónimo al igual que José María Aznar. Señorías, una sociedad cuando reconoce la valía y la ejemplaridad de quienes merecen la gratitud de sus compatriotas, se honra también a sí misma. Felipe VI ha ensalzado la herencia de concordia que dejaron los que participaron en esas elecciones y en el periodo constituyente. Un legado que pide preservar frente a amenazas como el independentismo catalán. Constituye un extraordinario patrimonio moral y material que no debemos silenciar ni ignorar, que no podemos dividir ni mucho menos destruir. La presidenta del Congreso ha hecho una mención especial al rey emérito, cuyo nombre en la historia nunca podrá desligarse de la democracia. Todos los grupos, con la excepción de Esquerra Republicana y Bildu, han participado en este homenaje, en el que los diputados de Unidos Podemos, PDeCAT y PNV han sido los únicos que no han aplaudido al rey. Bueno, más allá de quién ha aplaudido o ha dejado de aplaudir al rey, pero por favor que no esté en un acto de estas características el rey don Juan Carlos. Había 2 problemas de protocolo que no han sido capaces de resolver, yo tampoco. ¿Pero qué tiene que ver el protocolo? ¿El protocolo no tiene que ir un poco también a la par que yo creo que sí, yo entiendo que el rey emérito, don Juan Carlos, debería estar presente en un acto en el que él, como protagonista de esa transición democrática, debería estar, al igual que han estado los otros. Pero había 2 problemas de protocolo. Uno, el que no estuviera cerca del rey, porque en realidad es rey emérito, pero quiere decir que ya no es rey, que es un ciudadano evidentemente con unos privilegios que no tenemos otros, pero ciudadano al fin. Y había un segundo problema de protocolo, que no se le podía poner en la tribuna de invitados, junto al resto de invitados. Bueno. Entonces eran 2 problemas de protocolos que han debido resolver diciendo pues que no venga. Lo cual yo creo que ha sido la peor solución. Pues el protocolo cuando mete la pata deja de ser protocolo, o al menos deja de ser un protocolo como estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Me ha decepcionado un poco el rey. Me ha decepcionado porque... El rey que sí que ha ido. Sí, el rey, el actual, sí. El bueno. Sí.
Yo creo que no está a la altura, quiero decir... no creo que haya sido él el que haya dicho... No por eso. No por bueno, eso. Igual sí, vete a saber, sí, pero no por eso. A ver, tenemos un problema muy grave que afecta directamente a esto que están celebrando, que son los 40 años de la transición, que es el tema catalán. Y el rey es el jefe del Estado. Entonces el rey debe tener otra actitud, debe ser el que resuelva ese problema, el rey. No Rajoy, el rey. O sea, lo que te ha sorprendido es eso que ha dicho, de que fuera de la ley a decir existe la arbitrariedad. Tópicos manidos de fuera de la ley hay arbitrariedad y tal. Pues sí, pero fuera de la ley también puede haber otra ley. De lo que no has hablado es de si hay que cambiar la Constitución o no, que también es una ley. Pero no parece que sea un problema... Pero no se ha metido ahí, pues porque no le da, o sea, yo creo que no... No parece, Evaristo, que sea un problema muy grave, porque ni en la reunión de ayer de Mariano Rajoy con Albert Rivera parece que se hablara de ese tema, más bien se habló exclusivamente de presupuestos y de techo de gastos, ni en la reunión que mantuvieron, por supuesto, Pedro Sánchez ese mismo día con Pablo Iglesias, ni hoy Albert Rivera con Pedro Sánchez han debido hablar de ese tema, así que ese problema pues realmente no debe ser muy grave o muy importante. La forma de resolver el problema que tienen estos que acabas de mencionar es el tancredismo, que es estarse quieto y no hacer nada. Es una forma de resolver problemas, pero el rey, que es el jefe de Estado, repito, debería tener una actitud mucho más creativa y constructiva y aportar un poquito más. Y te voy a dar una prueba. Dímela. La pregunta que han escogido para el 9 de octubre hablan de Cataluña como república. Sí. Claro, porque es que se sienten desasistidos por el rey. Hombre, entiendo que porque uno de los que patrocinan esa consulta es un partido republicano pero el otro de toda la vida, ¿no? Bueno, pero ¿quién tiene más fuerza en estos momentos? ¿RC o el PDeCAT? Ahora mismo, bueno, más diputados tiene el PDeCAT. Sí, bueno. Se han dejado arrastrar, porque no está el rey, que es donde tendría que estar. Les he dicho yo que hablasen a calzón quitado y Evaristo Ruiz. Claro. Y te voy a decir otra cosa es la hora golfa, que ya es estamos en San Pedro. Políticamente todavía más incorrecta, que es la siguiente. Yo, fíjate que el franquismo ha sido una dictadura, ha sido un periodo horrible, todo lo que te dé la gana. Pero nadie tiene el valor de decir que la transición que estamos celebrando fue gracias a que las cortes franquistas se hicieron harakiri. Nadie es capaz de decir eso, porque no ha pasado el suficiente tiempo o no somos suficientemente maduros como para poder hablar de todos los temas sin tabúes. Vamos a hablar... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, mojaros vosotros, ¿sí o no? Bueno. Si no hubieran votado la ley de reforma política, no habría pasado todo lo que pasó. Sí, bueno, pero eso se ha recordado en más de una ocasión. Eso tiene un mérito enorme. Dicho, es decir, mira, nos quitamos de medio y os dejamos a vosotros. Eso se ha dicho, eso sí que se ha dicho. Y no los se ha libros dicho. de historia ¿Lo ha dicho Ana Pastor en el Congreso? No sé. Eso habrá que llamar a Ana Pastor para preguntar por qué no lo ha llegado a decir. Que hablando de reformar la Constitución, es de lo que han hablado precisamente esta tarde en su reunión el secretario general del PSOE con el presidente de Ciudadanos, Sánchez y Rivera. Parece que no van a estar por la labor de llegar a un acuerdo a tres bandas con Podemos para desbancar a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, pero sí que hablan, como les digo, de crear un grupo de trabajo que comience a empezar a hablar de esa reforma constitucional. Se saludaban de forma cordial para una reunión en la que, a diferencia de la que mantuvo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, en la mesa no ha estado la construcción de alternativas de gobierno. No, porque nosotros tampoco lo planteamos con Podemos. Si no se lo planteamos a Podemos, que tenía interés, ¿por qué se lo vamos a plantear a Ciudadanos? Lógicamente hemos hablado de lo que nos une, hablar de lo que nos separa no tiene mucho sentido entre dos líderes políticos que buscan trabajar parlamentariamente en aquello que une a sus grupos parlamentarios. Pedro Sánchez y Albert Rivera han acordado comenzar a trabajar en medidas de regeneración democrática en otoño, como un borrador de reforma de la Constitución, la de la ley electoral o la supresión de aforamientos. Pues si efectivamente estamos por crear un marco, un espacio para debatir estas reformas, pues las podemos encontrar, incluso las podemos encontrar dentro del propio funcionamiento de la Cámara, ¿no? Está dispuesto a debatir, acordar, incluso llevar ese debate al Parlamento de la supresión de los aforamientos. También han alcanzado otros acuerdos para un plazo más corto. Sánchez le ha prometido a Rivera que los socialistas respaldarán en el Congreso la ley de autónomos de Ciudadanos.
Una reflexión acerca de esta reunión en la que se ha hablado de empezar a elaborar un borrador para la reforma de la Constitución, de la que tú tanto hablas, Evaristo, también. A mí siempre me recuerda una cosa este tipo de reuniones. Si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Pues han decidido crear una comisión. Estoy convencido de que quieren que no funcione. Pero además tengo la sensación de que es como cuando se reúnen, cuando yo me encuentro con mi vecino en el ascensor. Y entonces subimos y decimos, parece que hoy hace más frío, sí, y ayer hizo más calor. Bueno, sí, y nos bajamos y nos pregunta la prensa y decimos, tenemos puntos de acuerdo, podemos empezar a hablar del tema. Pues creo que tienen los mismos puntos de acuerdo. Evaristo, 20 segundos. Yo siempre he tenido un poco como el temor de que la Constitución no se puede reformar porque es muy abrir ese melón y tal, y lo vamos retrasando y cuando la vayamos a reformar va a estallar por pedazos, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que abordar. Bueno, vamos a ver cómo termina esta comisión que quieren crear el Partido Socialista y Ciudadanos. Ha sido esto un informativo cargado de política que vamos a culminar con ciencia, con el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio gigante, y no está en esta mesa. Se trata de un enorme saurópodo de 27 metros de longitud que hasta ahora no se había documentado. Ha sido descubierto en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Vivió hace 125 millones de años y su nombre homenajea al actor Clint Eastwood, que por cierto también fue famoso en esa comarca burgalesa. Un centenar de fósiles hallados en 2004 en el yacimiento Oterillo II, entre Barbadillo del Mercado y Pinilla de los Moros, han permitido descubrir una nueva especie de dinosaurio saurópodo gigantesco y de largo cuello. Podría alcanzar hasta 15 metros de altura la cabeza estaría a 15 metros de altura, que lo convierte en uno de los dinosaurios más altos de Europa. No voy a decir el más alto porque igual se nos ha escapado de algo, pero está claro que es uno de los más altos. Y el peso estaría en torno a 35 toneladas, un gigante, vamos. Con 125 años de antigüedad, esta especie aportará nuevos datos sobre la evolución de estos grandes reptiles. Su importancia radica en que está en la base evolutiva de los dinosaurios jirafa. Quizás sea demasiado fuerte o demasiado decir que el inicio estuvo aquí y que de aquí al mundo, ¿no? Yo no diría tanto. Pero cabe esa posibilidad, no solamente en Salas, sino que estudia en general en Europa, es el primer momento de la evolución de este grupo de dinosaurios, que luego colonizaron todo el resto del mundo. A partir de ahora se le conocerá como Europatitan Eastwoodi, dedicado al actor Clint Eastwood, protagonista del Bueno, el Feo y el Malo, que se rodó en esta comarca burgalesa, donde ya se han encontrado 4 especies únicas de dinosaurios. Se ha venido arriba Luis Ángel Rozas pensando que este dinosaurio tenía 125 años de vida. Bueno, algo más, hace 125 millones de años. Gracias, Evaristo, gracias, Julio. Feliz San Pedro. Sí, igualmente. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero mañana. Te vas ahora a la fiesta. Ahora mismo, en cuanto llegue a Burgos, por supuesto. Gracias, y descansa, menudo ajetreo que has tenido hoy. Nosotros nos vamos, ya saben que desde las 7:30 de la mañana María Ramos les va a contar cómo se despierta este jueves, este día de San Pedro, festivo en unas cuantas ciudades de nuestra comunidad. Nos vemos al filo de la medianoche. Hasta mañana, que descansen.